Bienvenidos a esta segunda parte del módulo 3 en tecnología educativa, diseño y utilización de recursos para el aprendizaje. Lo que vamos a revisar el día de hoy es una introducción a lo que es el diseño instruccional en ambientes digitales. Yo soy Cristian Carreño, pertenezco a la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la universidad y lo que vamos a revisar el día de hoy son cuatro tópicos. Bien, en el primero vamos a hacer un pequeño análisis y la idea de esto, como les comenté en la sesión anterior, es abrir un espacio de debate de qué significa pasar de lo presencial a lo virtual, cuáles han sido nuestras experiencias, las perspectivas que tenemos y por supuesto las limitaciones de las cuales ya hablamos mucho en la clase anterior. Después vamos a pasar a cómo repensar el contenido, y cómo poder construir este diseño de experiencias educativas personalizadas a la realidad y al contexto que tenemos en cada situación. El desarrollo multimedia ya es básicamente cómo nosotros nos vamos a plantear y vamos a desarrollar, perdón, materiales o enriquecer materiales de aprendizaje aprovechando los recursos que disponemos. Esta parte en particular no la vamos a ver en esta presentación, en este video, ya que van a existir talleres para que ustedes puedan tomar aquellos que más les llame la atención. Y finalmente va a haber una sección de evaluación en donde cómo podemos aplicar instrumentos en ambientes virtualizados, lo cuales lo van a ver con la profesora Paulina Hurtado. Bien. Así es que en esta presentación básicamente nos vamos a dedicar solamente a los dos primeros puntos que están aquí descritos y que corresponden a las fases en general de un diseño instruccional. Con la premisa que vamos a partir es que nosotros, para pasar de lo presencial a lo virtual, estamos en un proceso de transición, puesto que nuestros programas de estudio y el currículum fue elaborado para hacerlo en general, en la gran mayoría de los casos, de manera presencial. Y claro, para pasar a lo que es netamente virtualizado, el tiempo de desarrollo en el diseño instruccional es mucho, mucho mayor. Por lo tanto, eso no significa que lo presencial sea más fácil, porque el tiempo de desarrollo que dedicamos está en la presencialidad y en lo rico que es el contacto con los estudiantes. Pero también tenemos que tener en consideración esto otro, que hacer un curso netamente virtualizado, todo ese tiempo que yo no estoy invirtiendo en el trabajo in situ con los estudiantes, lo tengo que invertir en tiempo de desarrollo en el diseño instruccional de las actividades que voy a hacer. Ya seguramente todos han vivido en carne propia lo que significa grabar, por ejemplo, una cápsula de video. O sea, el tiempo que yo le tengo que dedicar para hacer la grabación es un tiempo muy valioso y es mucho tiempo en algunos casos. Ahora, para poder hacer el diseño instruccional en sí existen muchos modelos educativos que podemos aplicar, pero independiente del modelo educativo que podemos aplicar, porque aquí no existe una receta fija, es que ustedes sean capaces de plantearse con una forma de poder hacer sus clases utilizando las herramientas que tienen a disposición y también entendiendo el contexto de los estudiantes y así poder realizar una docencia que nosotros vamos a determinar en un plano intermedio. No estamos haciendo clases presenciales y tampoco podemos decir que estamos haciendo una docencia 100% virtualizada, porque no fueron así creados nuestros programas. Estamos en un estado intermedio en vista a esta emergencia. Acá yo para este punto les voy a mostrar dos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver un poco cómo en el Meet lograron en algún momento resolver en parte esta situación. No estaban en contexto de pandemia, pero sí tenían un poco la problemática de poder disponer de los materiales que hacían en sus cursos a los estudiantes. Entonces tomaron básicamente la decisión de empezar a grabar las clases y generalmente, seguramente pasa en algunas cátedras que los estudiantes colocan grabadoras para grabar al profesor y después escuchar el audio. Bueno, esto mismo pasaba en el Meet, así que fueron en realidad ellos como institución que en algunas clases en particular decidieron irlas dejando grabadas. Bien, fue tan exitoso estas grabaciones y cómo quedaron estos cursos que al final terminaron disponiéndolos a la comunidad y a quien quisiera en el mundo después revisar estos cursos a través de plataformas abiertas. Entonces ya estaba la posibilidad de tomar, por ejemplo, álgebra lineal con profesores top en el área de manera gratuita. Bien.
Y por otro lado, tenemos ya un enfoque que fue pensado para hacer una docencia 100% virtualizada, utilizando y explotando al máximo los recursos que disponen las plataformas. Son dos enfoques totalmente diferentes, ¿bien? Entonces, nosotros nuevamente, y yo insisto acá, nuestro programa en este momento no podemos hacerlo de la primera forma, en dejar toda la clase grabada, porque el contexto de la pandemia no lo permite, y tampoco nuestros programas fueron pensados para ser trabajados de manera 100% virtualizada, porque no tenemos el tiempo para hacer ese proceso e invertir en el diseño de esos materiales. Así es que tenemos que declarar de que estamos en un estado intermedio en esa situación. Ahora, este contexto de pandemia, una de las cosas interesantes que ha generado es poder revisar ¿qué cosas existen a nivel de la región, a nivel de Latinoamérica? ¿Qué problemáticas se han ido dando? Y no son problemáticas muy diferentes a las que hemos vivido y a las que comentamos en la sesión anterior. Yo les voy a dejar disponible acá este análisis que realizó un grupo de investigación en tecnología educativa. El grupo específicamente es el grupo de trabajo sobre sobre tecnología e innovación en la educación y crearon este artículo que se llama La tecnología e innovación en educación en el marco de la pandemia. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? Y si hay algo o una gran conclusión que nosotros tenemos que tener en consideración es que la crisis en sí ha generado una oportunidad para repensar lo que nosotros entendemos como la agenda tecnológica y poner temas en la tabla que quizás antes no las veíamos de manera tan clara como institución o bien no las lográbamos comprender. Y una de esas tiene que ser el cambio y las inversiones que se tienen que dar para dar un salto, perdón, cualitativo, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con esta agenda de tecnología en educación. Mucho de lo que ustedes decían en la sesión anterior, todas las cosas que decían en realidad en la sesión anterior, claro, son problemáticas que yo creo que se viven en toda la institución. Sin embargo, yo creo que ahora esa situación y esa necesidad se ve mucho más clara que antes. Bien, por lo tanto existe ahora esa oportunidad de poner estos temas en la mesa y ese es el llamado. Porque en la medida en que seamos capaces de discutir y de escucharnos, vamos a poder ir mejorando las condiciones para poder entonces dar más tiempo y poder invertir en esta semipresencialidad que vivimos hoy en día. Ahora, de este análisis también, si definimos un poco cuál es el enfoque que necesitamos para poder hacer una educación a distancia, la aplicación de tecnología a escala en todas nuestras asignaturas requiere necesariamente un enfoque multimedia. No basta con dejar materiales para que el estudiante lea, sino que el estudiante siempre va a esperar y es necesario ese contacto que nosotros vamos a tener, aunque sea de manera virtual con ellos. Y también en ese aspecto es donde entra mucho en juego el trabajo de poder hacer esto en múltiples formas, ya sea sincrónicas o asincrónicas, como lo vimos en el taller anterior y también el diseño o adaptaciones de las plataformas digitales que ya existen en las instituciones, que ya están integradas. Por lo tanto, acá es donde viene un desafío súper importante. Más que quizás muchas veces estar enfocados en ir a comprar o buscar nuevos recursos, en sacar el máximo provecho a los recursos que ya disponemos. Y en ese sentido, el aprovechar los recursos que tiene, por ejemplo, el aula virtual, parece ser una cosa clave porque dentro de este enfoque multimedia, el desarrollo de las plataformas digitales de aprendizaje efectiva continúa siendo una estrategia central, por lo menos como parte del desarrollo en todos los países que participaron en este estudio. Ahora, ¿qué dificultades se han generado en la implementación de todo lo que es la educación a distancia? Y esto es una realidad y que nosotros la palpamos todos los días con nuestros estudiantes, que tiene que ver con la brecha en el acceso a la conectividad. Y eso es una realidad. Y también el acceso a los dispositivos tecnológicos. Y es algo que nosotros como profesionales de la educación en este caso tenemos que tener en consideración. Porque pasa que muchas veces existe la conectividad, pero resulta que el tema de los equipos
muchos hogares tienen que ser compartidos, porque si bien existe un equipo disponible para nosotros poder trabajar con el estudiante, muchas veces ese equipo no es solo del estudiante, sino que también lo comparte con su hermano o lo comparte con sus padres, quienes tienen que trabajar y también estar dentro de esta modalidad. Por lo tanto, son cosas que nosotros tenemos que garantizar o buscar alguna forma de dar una solución o una alternativa, básicamente, para poder dar el acceso a los materiales educativos que nosotros necesitamos entregar en nuestras clases. Después también de escuchar todas las experiencias y analizar todo lo que pasa a nivel regional, una de las cosas más importantes que ellos dejan como conclusión es generar espacios de conversación. Generar espacios de conversación básicamente para compartir experiencias que sean exitosas. En la medida en que seamos capaces de compartir cómo se han ido implementando algunas experiencias exitosas, vamos a poder dar luces, quizás en otras carreras, de cómo poder resolver algunas situaciones que están ocurriendo con estudiantes. Escucharnos creo que es algo fundamental. Escucharnos va a dar solución a todo. No, no va a dar solución a todo, pero sí nos va a permitir un poco ponernos en contexto y analizar cuáles son las temáticas, por ejemplo, que son importantes de poner en la mesa para generar discusión y debate. Entonces, el reunirnos, escucharnos, intercambiar información sobre mejores prácticas, son cosas que son tremendamente valiosas. Y este módulo en particular y la clase que vamos a tener sincrónica durante la próxima semana es a lo que está enfocado, generar este espacio de discusión, no solamente ver qué es lo que tenemos malo, sino que también invitarlos a destacar qué es lo que me ha resultado y qué es lo que ha sido positivo en el trabajo con los estudiantes. Ahora, si nosotros ponemos todo esto en un proceso de capas de qué ha significado o lo que debiese significar este cambio, por un lado, claro, tenemos nuestro programa de estudio. Sin embargo, ese programa de estudio que no fue pensado para esta modalidad en tiempos de pandemia, nos exige ahora un diagnóstico, nos exige ahora un diagnóstico de cuáles son las necesidades del curso y el contexto de la realidad que estamos viviendo, porque cada curso es diferente, cada realidad en cada carrera seguramente es muy diversa. Entonces acá esto va a exigir claramente todos nuestros esfuerzos y valiosos esfuerzos van a ser como profesionales de la educación de poder diagnosticar y hacer experiencias personalizadas para cada contexto, para cada realidad. Entonces, una vez que tengamos claro cuál es ese contexto, recién ahí vamos a poder aplicar algunas técnicas de este diseño instruccional para la elaboración de materiales. Bien, y el último punto tiene que ver con la revisión, implementación y mantenimiento de los materiales ya creados. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que en el futuro o en el tiempo, todo este material que están ustedes elaborando actualmente les va a volver a servir. E incluso si tienen que volver a hacer el curso el próximo año en esta modalidad, la idea no es nuevamente replicar los materiales que ya grabé, sino que la invitación, obviamente acá, es ir a revisarlos, porque siempre se pueden mejorar. Y esa es la invitación del último punto. Los materiales siempre deben irse puliendo y cada vez debiésemos ser capaces, después del gran esfuerzo inicial, que eso es algo muy valioso y que yo creo que todos han hecho en este momento, un gran esfuerzo en la elaboración de poder levantar estas propuestas de manera digital, pero ya después en una segunda versión, tercera versión, puedo ir retomando este material, no necesariamente cambiarlo todo, pero sí hacer una nueva remasterización de mucho mejor calidad, por ejemplo. Ahora, si queremos dar una definición muy básica de lo que es el diseño instruccional, lo vamos a suponer como una planificación instruccional sistémica que incluye la valoración de las necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de los programas. Ahí aparece el autor un poco que nos ayuda a definir qué vamos a entender por el diseño instruccional. Nosotros ya tenemos la planificación, nuestra planificación ya está clara y ustedes ya han trabajado incluso en los módulos anteriores en aquello. Pero ahora viene una de las cosas más importantes y que es a lo que nos vamos a enfocar en este taller, que es la valoración y el desarrollo. El modelo que yo siempre propongo de diseño instruccional, a pesar de que existen muchos, vamos a dejar algún documento en el aula virtual para que ustedes vean los otros modelos también, pero el que yo siempre presento es el modelo ADI, bien, que posee unas fases que son muy
muy claras y son cíclicas, que tienen que ver con analizar la situación, hacer un diseño previo, hacer el desarrollo de los materiales, implementarlos en una plataforma y finalmente ir evaluando en un proceso cíclico. Porque este modelo a mí me acomoda mucho porque se parece en gran medida a los procesos de investigación-acción, como el que aparece en la izquierda. Entonces, aquí es donde viene lo importante, ir reflexionando, y la invitación acá es ir reflexionando constantemente sobre nuestra práctica educativa, sobre cómo estamos entregando los contenidos. Es necesario tener una planificación inicial, pero también es necesario ir evaluándola constantemente para hacer los cambios que sean pertinentes. Nada, ninguna estrategia que nosotros planifiquemos a priori nos va a resultar 100% exitosa al principio, sino que muy probablemente la vamos a tener que ir ajustando. Bien, la primera parte que vamos a revisar es el análisis, que a veces lo hacemos de manera muy superficial, pero resulta que si no partimos bien haciendo un análisis de la realidad, de la situación y del contexto en el que estamos, podemos estar estableciendo estrategias que no van a ser posibles de ser vistas por todos nuestros estudiantes. Por lo tanto, sobre todo en este contexto, el análisis parece ser algo fundamental y no solamente hacer un análisis inicial, sino que ir haciéndolo las veces que sea necesario en la medida en que voy avanzando en mi curso. Para poder repensar el contenido, nos vamos a hacer entonces 4 preguntas claves. Estas preguntas corresponden a la actividad 1 de la semana 2 y van a ser lo que vamos a trabajar en la sesión sincrónica. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las necesidades de mis estudiantes. Va a quedar un foro disponible para que analicemos cuáles son las necesidades que tenemos actualmente con todos nuestros estudiantes. La segunda pregunta es, ¿cuál es la realidad de los medios disponibles en mis cursos para poder realizar la docencia en línea? Bien, ¿cuáles son los recursos que disponemos? Que disponemos todos en su gran mayoría. La pregunta número 3 es, ¿qué herramientas, no se lee bien ahí, pero es qué herramientas TIC tengo a mi disposición y cuáles me permiten sentir cómodo para realizar una docencia virtualizada? No basta con disponer de una gran cantidad de herramientas, sino que básicamente es quizás saber cuáles tengo, pero más importante aún, cuáles a mí me permiten sentir cómodo para poder realizar esta docencia virtual. Y finalmente, ¿qué herramientas podría implementar para mejorar y facilitar a los estudiantes su proceso formativo? O sea, ¿en qué cosa yo sé que podría quizás especializarme para poder entregar una mejor docencia? Bien, entonces esas 4 preguntas van a estar disponibles en un foro para que ustedes las vayan entonces completando. Vamos a hacer una síntesis para la clase sincrónica y la idea es debatir sobre esto. No, quizás no vamos a encontrar soluciones, no vamos a llegar a acuerdo en todo, pero sí saber cuáles son esas necesidades, ¿ya? Y quizás escucharnos y compartir. Las primeras dos tienen que ver un poco con la valoración de las necesidades y dificultades que pueden desajustar mis cátedras. La 3 y la 4 nos permiten establecer cuáles son las fortalezas que poseemos y qué oportunidades podría implementar para mejorar mi docencia virtual. Una vez que tenemos claro ese análisis y esa realidad que tenemos en cada uno de nuestros cursos, este debate, ya les dije, lo vamos a tener entonces de manera sincrónica en la sesión. Vamos a pasar a la fase del diseño, porque en la fase del diseño no podemos entenderlo si es que no somos capaces de analizar la situación de nuestros estudiantes. Y acá es donde viene uno de los cuadros que vieron también con Sebastián. Este cuadro que fue elaborado por el profesor Stanford y que posee esta división entre lo que es inmediatez versus ancho de banda que poseen los estudiantes. Es súper claro el cuadro y todas las herramientas que están disponibles son herramientas que están en el aula virtual. Ahora, ¿qué gracia tiene esto? La idea no es que esto sea algo fijo. Ustedes pueden cambiar estos modelos y para eso existen. Esta es la visión del profesor. Sin embargo, estos modelos pueden ser siempre ajustados y cambiados a nuestras realidades, a nuestros contextos. Por ejemplo, yo aquí ya agregué una nueva aplicación que es H5P, que es una extensión que ya está disponible en el aula virtual.
y que me permite implementar algunas cosas que son a veces novedosas o bien que me permiten generar algún control sobre los procesos que los estudiantes están mirando. Otro de los cambios que hice fue que yo coloco el aula virtual al centro, porque el aula virtual lo puedo utilizar prácticamente para cualquiera de las situaciones. Simplemente basta con tener internet y y es una solución institucionalizada. Ahora, lo otro que también hice fue que yo separé las aplicaciones en aplicaciones que están en rojo, que son las que están incluidas en el aula virtual y son las que aparecen acá en pantalla. Por lo tanto, que no necesito tener que disponer de otro recurso o aprender algo nuevo afuera de lo que ya tiene la universidad para poder tener estas cosas con los estudiantes. Después voy a dejar las aplicaciones en azul, las que están fuera del aula virtual, pero que son fáciles de implementar en el aula, porque las tenemos asociadas en gran parte a nuestro correo V o bien a nuestra licencia de Microsoft Office, por lo tanto, bueno, incluida otras como matemática o Stata, que no aparece acá, y que fácilmente podemos dejar todo ese material disponible en el aula. Bien. Y finalmente están las aplicaciones que son un complemento al aula virtual o pueden ser ya directamente una alternativa al aula virtual, que son soluciones que igual están incorporadas como parte de los recursos que posee la universidad. Sin embargo, el enfoque que uno les puede dar puede ir variando. Por ejemplo, en nuestro caso, en la Escuela de Obstetricia y Puericultura, Teams, que perfectamente me permite a mí montar un aula virtual ahí, decidimos utilizarla en algunas asignaturas como un complemento para hacer comunidades de práctica virtual. La diferencia es que el aula virtual en sí es una estructura, al ser un curso mucho más jerárquica, en donde el profesor es el que va entregando los materiales de estudio y los estudiantes sí van teniendo interacción y van completando actividades que se les van generando. Sin embargo, en las comunidades de práctica virtual se espera que sea una comunidad más horizontal, en donde todos participan, en donde todos tienen la propiedad de poder ir editándola y se van generando temas de discusión en donde participan estudiantes, en donde participan profesionales y en donde participan los profesores. Entonces, todos se enriquecen porque se plantea un tema de discusión que puede ser algo que necesite una actualización en el conocimiento o que genere problemas en los estudiantes a la hora de hacer sus prácticas. Entonces, los estudiantes siempre se van comprometiendo en ir estudiando y en llevar los últimos artículos que existen en relación a esos temas, lo cual enriquece también a los profesionales que van viendo cuáles son las nuevas visiones y formas a veces de trabajar estas problemáticas. Y al profesor también le permite incorporar o ver a los estudiantes de otra manera, porque aquí como es una comunidad, todos participan y van contando desde su experiencia cómo viven las situaciones. Así es que todo va a depender mucho desde cómo nosotros queramos implementar estas herramientas. No existe una receta fija. Y bueno, la invitación un poco está a que siempre se tengan en consideración primero y en lo más importante, cuáles son las necesidades de los estudiantes. Muchas veces no necesito quizás implementar una gran variedad de herramientas para poder hacer mi clase. Quizás basta con una, dos, pero que yo les pueda sacar el máximo provecho a la hora de poder entregar mi docencia virtualizada. Bueno, ya también vimos que existe otra forma de analizarla que es según las habilidades versus los recursos. En este esquema yo también, en lo personal, pondría el aula virtual en el centro porque es muy diversa cómo se puede utilizar en realidad. Bien, ahora, cuando pasemos a la fase del diseño propiamente tal, a definir las estrategias para implementar mis contenidos mediados por tecnología, vamos a considerar una categorización, o por lo menos yo propongo una categorización de tres partes. Los contenidos que pueden ser interactivos, los contenidos que pueden ser audiovisuales y los contenidos que pueden ser dinámicos. Vamos a entender los contenidos audiovisuales como los materiales o cápsulas de video que vamos a dejar grabadas y que los estudiantes pueden ver de manera asincrónica.
El contenido interactivo puede ser asincrónico o sincrónico dependiendo de cómo lo queramos ver. Sin embargo, la gracia del contenido interactivo es que tiene muchas veces estas novedades pedagógicas o bien que me permitan un poco poder disponer de recursos multimedia, incluyendo a futuro quizás realidad virtual o realidad aumentada. Y los dinámicos tienen que ver con esta conexión muchas veces sincrónica que yo puedo tener con los estudiantes a través de una clase en streaming o bien a través de aplicaciones que sean una pizarra digital que me permitan ir compartiendo e ir completando, perdón, con los estudiantes ejercicios o problemas en tiempo real. Por lo tanto, ¿qué sí hay que tener en consideración con cada uno de ellos que se propone? No es que tenga que ser así. En relación al material interactivo, el aula virtual dispone de algunos recursos, como por ejemplo H5P, que me genera, por ejemplo, videos en los cuales yo con el mismo video que ya preparé una cápsula, lo puedo dejar disponible, pero voy dejando preguntas dentro del video y el estudiante debe responderlas de manera correcta para poder seguir avanzando, o bien lo devuelve hacia algún punto del video para que lo vuelva a revisar. Eso me permite también llevar un poquito el control de que primero los estudiantes están entendiendo quizás algunas partes claves que yo necesito dentro de estas cápsulas. Sin embargo, nuevamente acá volvemos. Para poder implementar este tipo de recursos, lo primero es conocer la factibilidad técnica que yo tengo para poder implementarlos. Quizás basta solamente el video, porque quizás no todos van a tener el acceso a poder entrar al aula virtual. Entonces ahí hay que jugar mucho con eso, aunque la factibilidad técnica básicamente va comprometida a cosas más sofisticadas que a veces quisiéramos utilizar, incluyendo en eso la realidad aumentada. En la realidad aumentada podemos utilizar hoy con el teléfono celular una infinidad de modelos que podemos representar en 3 dimensiones. Sin embargo, ¿en dónde está el problema de eso? Que yo puedo tener un celular que muestra perfectamente esos modelos, pero ahí tenemos que analizar, ¿los estudiantes disponen de ese recurso para poder ver efectivamente la realidad aumentada? Y la realidad virtual es de mucho mayor costo porque requiere otro tipo de equipos mucho más sofisticados para poder hacerlos realidad. Entonces son cosas que no vamos a hacer por ello, no. Son cosas que tenemos que ir implementando, que tenemos que ir probando, que las experiencias nos van a ir diciendo en qué medida ya lo puedo utilizar como un recurso constante para que todos puedan acceder a él. Pero en caso contrario, también tengo que ir generando alternativas, alternativas a quienes efectivamente no hayan podido visualizar ese tipo de recursos, ¿vale? También es súper importante tener en cuenta el tema de las licencias, o sea, siempre disponer de las licencias específicas para poder utilizar este tipo de recursos interactivos, sobre todo. Bien, cuando nos vamos a la parte audiovisual, que yo creo está remarcada porque es una de las herramientas que más seguramente hemos utilizado en el transcurso de esta pandemia, es cuando generamos videos o cápsulas de videos en los estudiantes. Y mi invitación acá es siempre primero preparar un guión para poder entender que nos vamos a demorar una cantidad específica de tiempo. Muchas veces preparamos nuestro PowerPoint y ponemos mucho esfuerzo en ello, pero no somos capaces de preparar un guión que quizás nos permitiría ese mismo PowerPoint dividirlo no en una sola gran clase, sino que dividirlo en subtemas. ¿Y por qué es importante esto de dividir un gran tema en subtemáticas? Porque de esa forma el estudiante puede disponer del material mucho más ordenado en cuanto a lo que él necesita ir aprendiendo dentro de su programa de estudio y también porque esa subdivisión le permite ir específicamente a los puntos en donde él tiene la duda o en donde él necesita reforzar el contenido, ¿ok? Y no necesariamente ver una clase quizás de 1 hora y media, cuando en realidad esa clase de hora y media la podría perfectamente dividir en 4 partes. Y en relación a los contenidos dinámicos, que generalmente los trabajamos para hacer un proceso sincrónico con los estudiantes, es súper importante tener en consideración acá la estabilidad de la conexión, no necesariamente la nuestra. O sea, la nuestra es importante porque vamos a ser los que vamos a estar preparando toda la situación,
pero es tremendamente relevante poseer una estabilidad en la conexión, sobre todo por parte de los estudiantes, para poder realizar un streaming en el cual todos puedan participar, para poder realizar, por ejemplo, un proceso a través de Jamboard que genera pizarras virtuales, las cuales nosotros podemos utilizar para resolver problemas. Sin embargo, eso requiere y exige de que efectivamente los estudiantes puedan tener en aquel momento la conexión necesaria para poder acceder. Ahora, si no existe esa conexión necesaria para poder acceder, acá es donde viene un poco el qué hago yo para dejar ese material disponible a aquellos que se les cortó la conexión o que bien no se pudieron conectar porque quizás tenían que hacer otros compromisos que están por sobre en ese momento el poder acceder a la clase. Entonces, siempre el garantizar, quizás el dejar un poco la grabación, quizás también manejar un guión para que esa sesión sincrónica también tenga una duración acotada, es relevante y es importante la programación que nosotros hacemos en relación a ello. Ahora, ¿qué herramientas nosotros disponemos para poder hacer nuestra docencia? Claramente tenemos nuestro programa de estudio y también los sílabos. Em, la invitación es lograr una metodología de clase virtualizada que permite incluir en cada clase por lo menos alguno de estos tres temas. Y no me cabe duda de que eso ya lo están haciendo. Pero la idea es llevar un orden que sea sistemático durante el tiempo. Y me explico. Acá yo les dejo un ejemplo. No es el mejor ejemplo del mundo, pero esto yo lo realicé durante un taller de análisis estadístico de datos, ¿ya? La invitación fue a que en cada clase los chicos sabían un poco cómo se iba a trabajar. Teníamos un link muy llamativo y esto lo hemos promovido mucho en la carrera de tener unos links muy llamativos como el que aparece arriba para conectarse a las sesiones sincrónicas. Después, al inicio de la unidad, siempre se deja un material de estudio que abarca o que englobaba en este taller toda la unidad que se iba a trabajar, con un documento guía, un documento madre que servía un poco para hacer todo el taller, en conjunto con un foro siempre abierto de dudas y consultas. Después pasábamos a las sesiones. Las sesiones se hacían por semana, entonces cada semana también tenía acá su hilo bien llamativo, en el cual se les dejaba el material en clases grabadas, en cápsulas grabadas. Esas cápsulas venían obviamente con su presentación siempre disponible para que ellos también pudieran verlas y trabajarlas o tomar notas sobre ellas. En este caso, como era de análisis estadístico, se les dejaba también una base de datos. ¿En dónde está lo importante acá? Que siempre existía una sesión sincrónica al inicio. Pero esa sesión sincrónica no era para hacer la misma clase, sino que era básicamente para analizar las dudas y las consultas de los estudiantes, ver cómo les estaba yendo en el proceso, tratar de entender si es que efectivamente entendían los conceptos e ir resolviendo en ese momento qué era lo que les dificultaba el poder hacer su proceso. Bien, la idea era no demorarse en eso más de 30 minutos para que después ellos tuviesen el tiempo de poder ver el material y obviamente que también existían actividades que permitían esta evaluación. Entonces, esa planificación y este modelo de trabajo se hizo sistemático para todas las semanas. Requería un gran esfuerzo de tiempo, sí, obviamente que este gran esfuerzo de tiempo lo requería sobre todo en elaborar las cápsulas y eso es básicamente lo que vamos a ver. La invitación es a responder las preguntas que se dejaron en el foro y compartir experiencias. Para mí es tremendamente valioso de que todos puedan tener alguna experiencia en este contexto de pandemia que les haya hecho sentir orgullosos de lo que han podido hacer con sus estudiantes en sus cursos. Y vamos a hacer una síntesis también de estas 4 preguntas que dejamos disponibles y nos vemos en la sesión sincrónica. Muchas gracias.